Génesis 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso, el soberano y creador de todas las cosas, Señor. El sustentador de todo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que ahora, mientras este estudio de tu palabra, Señor, nuestros corazones sean edificados, Señor. Nuestras mentes crezcan en sabiduría, Señor. Y sobre todo, Señor, que crezcamos en fe, Señor. Que crezcamos en fe, conociéndote a ti, Señor, al Dios verdadero. Y a tu Hijo, a quien has enviado, Señor. Bendice este tiempo, bendice este estudio, ilumina a cada uno de mis hermanos, Señor, y dame a mí facilidad de palabras, Señor, para hablar de tus maravillas, Señor. Bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3, párrafo 1. Punto 3 de la confesión. No sé si la tiene, se mandó ya al WhatsApp el párrafo. Por si tienen en su teléfono, pueden ver el párrafo. Estamos en el capítulo 3, párrafo 1.3. Confesión bautista. Y voy a leer desde el párrafo completo hasta llegar al punto 3. Y dice así: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Todo lo que sucede. Punto 3, que veremos el día de hoy. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. El día de hoy, hermanos, vamos a responder a la pregunta que puede surgir después de leer el punto 1 y 2. Y es que si todos los acontecimientos y todo lo que existe fue creado por Dios, es decir, si Dios creó todo, entonces, ¿es correcto llegar a la conclusión que Dios creó el mal? Ya que existe a nuestros ojos el mal, es decir, lo vemos. Y es que en nuestro último estudio de la confesión del año pasado empezamos este capítulo del decreto de Dios y vimos que en este capítulo se destaca una diferencia clave entre el cristianismo reformado y el cristianismo evangélico, pentecostal, carismático y aún el bautista general. Y comentábamos la clase pasada cómo para muchos al llegar a ciertas doctrinas, a las doctrinas de la gracia, fue un cambio radical. Y menciono estas doctrinas porque en este capítulo se exponen en forma directa o indirecta. Estas doctrinas de la gracia están incluidas. Doctrinas como la total depravación o corrupción radical, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos, incluso la predestinación. Son doctrinas que están en este capítulo. Y estas doctrinas forman de alguna forma, son fundamentales en la fe reformada. También comentamos cómo al llegar a estas doctrinas, incluso ya siendo creyentes, fue como pasar de alguna manera de la oscuridad a la luz, ¿no? Como que nos hubieran encendido después de muchos años la luz, especialmente con las primeras dos doctrinas, la total depravación, que es la doctrina que nos ubica
y expone nuestra condición y realidad. Y de esa manera nos hace apreciar la elección incondicional y soberana de Dios, la cual, escuchen, fue decretada antes de la fundación del mundo. Así que esta doctrina del decreto de Dios que hoy vamos a continuar nos va a dar la oportunidad de ir aún un poco más profundo o a detalle en estas doctrinas que están en las Escrituras. Y para nuestra tranquilidad, hermanos, lo hacemos con las Escrituras, siendo guiados por el Espíritu Santo y confiando en la providencia, ¿no? Sabiendo que esto no es algo nuevo, no son doctrinas nuevas, sino que podemos hacerlo apoyados con nuestros antecesores, en este caso, los escritores de la confesión. Porque no debemos olvidar que las confesiones fueron escritas como respuestas a herejías que siempre surgen debido a la naturaleza humana caída. Y obviamente para esta doctrina la oposición que se presenta no sería la excepción. Piensen en esto, empezamos con la doctrina de las Escrituras, luego seguimos con la doctrina de la Trinidad y tercera doctrina que vemos en la confesión, el decreto eterno de Dios. Entonces, esta doctrina impacta nuestra comprensión y fe en la soberanía de Dios. Y lo hace sin dejar a un lado la libertad y la responsabilidad humana. Y tenemos que recordar, hermanos, que cuando la doctrina toca aspectos que impactan al hombre, como la libertad y la responsabilidad, nos cuesta trabajo entenderlas, ¿verdad? Porque atentan contra nuestro orgullo. Así que debemos conocer a nuestro Dios y tener claro que Dios es soberano y Él ordena de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es santa y sabia. Así como Arthur Pink dice, y lo cito, el conocimiento de Dios no surge de las cosas porque son o serán, sino porque Él ha ordenado que sean. Voy a repetirlo, el conocimiento de Dios no surge de las cosas porque sean o porque serán, sino porque Él ha ordenado que sean. Él continúa, tal es el Dios con el que tenemos que tratar. Fin de la cita. Sin embargo, debo agregar, mis hermanos, que en esta doctrina y en todas estas doctrinas debemos de acercarnos a ellas con un especial cuidado, tal como el último párrafo de esta doctrina en la confesión dice, en el párrafo 7, dice, estas doctrinas deben tratarse con especial prudencia y cuidado. Y agrega, para que al ocuparnos y obedecer la voluntad de Dios revelada en su palabra, seamos movidos a la alabanza, a la reverencia y admiración a Dios. Y continúa, siempre con una actitud de humildad y diligencia, gozándonos en el consuelo, junto con todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces, la clase pasada vimos el punto 1 y 2, que dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. En estos puntos 1 y 2 queda claramente afirmado el decreto general de todos los acontecimientos. Noten cómo dice, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Y para entender esto vimos, número 1, que nada frustra el decreto de Dios. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
En otras palabras, el hombre puede tener planes y reflexiones, pero el esfuerzo humano siempre está sujeto a la voluntad soberana. Vimos también que nada escapa del decreto de Dios. En otras palabras, no hay nada que esté fuera de su decreto soberano. No hay nada que esté fuera de su decreto soberano. Y esto incluye o abarca a todos los hombres, ¿recuerdan? Sin importar lo poderosos que sean. No importa que sea Donald Trump o una persona sencilla y humilde, trabajadora en un coffee shop que hace café. No importa. Todos somos considerados como nada, tal como Nabucodonosor reconoce después de ser regenerado. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno, permanente e inmutable, y su reino por todas las edades. Noten, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? También vimos que en especial, como creyentes, debemos descansar con convicción y gozo, porque en una forma especial su decreto abarca todas las cosas que suceden a los que aman a Dios. Esto es, que todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y esto garantiza, hermanos, que recibiremos todos los beneficios de la salvación, pues la salvación es por decreto de Dios. Noten cómo lo dice Pablo en Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Y esto es para gozarnos y agradecer a Dios, mis hermanos, así como vimos la semana pasada en 2 Tesalonicenses 2:13-14, ¿recuerdan? Lo enseñó el hermano Alejandro, ¿verdad? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Escuchen, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces vimos que la Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluyen toda clase de acontecimientos. Acontecimientos buenos y acontecimientos malos. Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Acontecimientos buenos y malos. Número 2, acciones pecaminosas están incluidas. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Incluso aún las acciones libres de los hombres. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En resumen y en otras palabras, vimos la universalidad de su decreto. ¿De dónde sale? De su voluntad soberana. Y lo que abarca todas las cosas, todo lo que sucede. Ahora bien, punto número 3. Vean cómo empieza este siguiente punto. Sin embargo, porque para este punto quizá ya
la cabeza ya nos empezó a doler o a sentirnos incómodos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todas las cosas hayan sido decretadas por Dios, ¿no? Ya empezamos a luchar contra eso. La confesión dice en este punto, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Sin embargo, dice. Y eso es con lo que, mis hermanos, quiero que se queden con esto y que lo recuerden siempre. Que aún incluso cuando no entendamos todo acerca de la voluntad soberana de Dios, Él es santo, santo, santo. Noten los primeros 2 puntos del párrafo, como escribieron los escritores de la confesión al principio de este capítulo. 2 renglones antes. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo. Tiene una característica fundamental, su decreto, sapientísimo y santísimo. Y lo hicieron así para que la santidad y sabiduría de su decreto quedara cuidadosamente guardada. En otras palabras, no debemos ponerla en duda. Tenemos las características de su decreto al principio, sapientísimo y santísimo, y luego nos dice todo lo que incluye, todo lo que abarca. Y inmediatamente, sin embargo, por si empezáramos a tener duda, sin embargo. Entonces, no debemos ponerla en duda jamás. Nunca debemos olvidar el carácter santo y sabio de Dios. Waldron comenta referente a este punto. Por eso la confesión afirma tanto la soberanía santa, sabia y absoluta de Dios, escuchen, como la realidad de la libertad humana. La confesión afirma tanto la soberanía santa, sabia y absoluta de Dios, como la realidad de la libertad humana. Porque si se niega o se devalúa cualquiera de estas verdades, el cristianismo calvinista bíblico, él dice, se secará y morirá. No podemos devaluar ni una ni la otra, ni el decreto soberano, santo y sabio y absoluto de Dios, pero tampoco debemos devaluar la realidad de la libertad y responsabilidad humana. Así que tener el entendimiento correcto de esto nos va a ayudar a estar protegidos de caer en el error de un fatalismo, ¿verdad? Después de oír los primeros diríamos, no, pues esto es terrible, ¿no? Esto es fatal. ¿Qué puedo hacer yo si ya está decretado? Así que hoy vamos a profundizar un poco más en esto y vamos a empezar a poner fundamentos o bases para entender doctrinas que vamos a ir viendo más adelante. Si somos cuidadosos cuando vamos estudiando la confesión, es una teología sistemática. Entonces, las primeras doctrinas que fuimos estudiando nos van a forman las bases y el fundamento. Por eso queda establecido la doctrina de las Escrituras, ¿verdad? Y luego queda establecido la doctrina de la Trinidad, el carácter santo de Dios, ¿no? Entonces, de tal modo que cuando vamos aprendiendo algo nuevo, no debemos olvidar lo demás, ¿ok? Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Recuerdo que cuando era estudiante de la secundaria, todavía me acuerdo, recuerdo haber tenido una plática con unos compañeros en unos de esos momentos cuando el profesor no llegaba. Teníamos clases, 1 hora nos daba clase un maestro, luego se iba y venía otro y así. Pero de repente sucedía que uno no llegaba, el de química no llegó y tenías la hora libre. Y recuerdo en especial que en una ocasión de estas,
girábamos las sillas y nos sentábamos frente a frente y empezábamos a platicar. No nos dejaban salir del salón, pues todos los demás estaban en clases, pero teníamos la hora libre, ¿no? A lo mejor mandaban a un maestro, ¿cómo le llaman? Sustituto, que nunca, bueno, no nunca, pero muchas veces no están preparados y nada más van a cuidarte, ¿no? Entonces te dejan platicar. Y ese fue un caso de estos, y recuerdo que en especial, en esa vez, nos se voltearon un grupito de compañeros y empezamos a debatir acerca de Dios. 13 o 14 años, mis hermanos. Y la plática era acerca de si los humanos éramos como marionetas dirigidas por un Dios quien nos movía a su gusto. No sé si ustedes tuvieron esas pláticas, pero yo sí me acuerdo de esta. Y todos reconocíamos que el hombre habitualmente pecaba, pues la maldad era evidente. Y alguien comentó que si Dios es quien movía a todos soberanamente, entonces debía ser un Dios malo. Fíjense la conclusión. Y no me acuerdo de detalles, pero sí me acuerdo de ese comentario que me impactó. Y a esa edad yo no había sido expuesto a la palabra de Dios, niños de 13 o 14 años, pero la verdad es que esas preguntas rondaban en nuestras mentes. Si no, no lo hubiéramos platicado, ¿eh? No sé si alguno de ellos ya había sido expuesto a la palabra o intuitivamente sacaba los temas, o se había leído versículos como el de Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O el de Isaías 45:7 o muchos otros más versículos. No sé. Pero el hecho es que debido a la universalidad del decreto de Dios, quien ha ordenado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede, muchas personas en su pecaminosidad y sin un conocimiento bíblico de Dios, así como nosotros a los 13 o 14 años, buscamos negar la existencia de Dios o evadir nuestra responsabilidad por la pecaminosidad. Y por esto, tristemente, con un corazón duro y usando el argumento de un Dios malvado como excusa, el hombre niega rendirse a Él, porque caen en esta mentira que les conviene y pretenden con ello probar que la fe en un Dios bueno es un mito. Hoy tuve una plática con una persona ya de quizá de 60 años que decía que eran ¿cómo decía? Eran tales, fairy tales, que la Biblia eran, y se decía judío, se decía judío, pero decía que la Biblia eran cuentos de hadas, ¿no? Corazón duro, pero se decía judío, según él, ¿no? Y se sentía buena persona él, porque iba y le ayudaba a la gente con problemas, y él iba a ir al cielo porque era buena persona, ¿no? Pero finalmente era un corazón duro. El hombre niega rendirse a Él y por eso caen en estas mentiras que les conviene. Y el error empieza, mis hermanos, cuando pones a Dios en el banco de los acusados. Cuando esto no es posible, ¿verdad? Pues Él es el creador soberano, santo, santo, santo. Pero estas personas suelen argumentar como estas preguntas como que teníamos de niños, ¿no? Si todos los acontecimientos y todo lo que existe fue creado por Dios, es decir, si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal, ya que existe. Y pueden agregar, porque de acuerdo con el principio de que nuestras acciones nos definen a nosotros mismos, entonces Dios es malo. Si yo hago tales acciones y eso me define y soy malo, pues Dios ha de ser malo, ¿no? Pero este razonamiento superficial nos puede dejar confundidos o callados, incluso como cristianos, si no tenemos clara nuestra fe, si no conocemos quién es nuestro Dios.
Así que la confesión dice, hablando del decreto de Dios, después de dejar clara su universalidad y la naturaleza de su carácter santo y sapientísimo, dice que sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y la confesión nos da Génesis 18, versículo 25. Un pasaje donde tenemos quizá la primera oración solemne a Dios. Abraham intercediendo por Lot y Sodoma. Génesis 18, 25. Abraham intercediendo por Lot y Sodoma. Y noten que lo hace él apelando al carácter de Dios, a su santidad y su poder para juzgar. En otras palabras, a su justicia santa. Noten cómo dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En esta oración vemos muchas cosas, mis hermanos. Pero voy a destacar 3 cosas. Primero que nada, Abraham reconoce a Dios como el juez supremo, el juez de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Es decir, que su jurisdicción está sobre todo. Segundo, reconoce que su juicio no puede ir en contra de su carácter santo. Vean, él dice, lejos de ti el hacer tal, nunca tal hagas. Y esta es una oración retórica, porque si Dios es quien juzga justamente o justísimamente, como dice el capítulo 2 de la confesión, porque Él es el juez supremo, si Él juzga tanto al impío como al justo, a ambos, Él los juzga por sus pecados, este juicio no podría ser en una forma injusta. No puede ser en una forma injusta en la que ambos fueran tratados por igual. Noten cómo retóricamente contrasta la pregunta. ¿No ha de hacer lo que es justo? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es una pregunta retórica. Él es el juez de toda la tierra. ¿No hará lo que es justo? Y tercero, puesto que Dios es un juez justo, queda implícito que ya que Él es el juez quien juzgará, Él no puede ser el autor del pecado de ninguno. Siendo que Él es el juez y quien juzgará, no puede ser el autor del pecado de ninguno de ellos. En el lenguaje legal se dice, no puede ser juez y parte, pues eso no sería justo. Dios es el juez supremo y Él es quien delega y establece cómo debe ser un juicio para mantenerse justo. ¿Me explico, mis hermanos? Él es el juez supremo y Él es quien delega y establece cómo debe ser un juicio para mantenerse justo. Vayan conmigo a Éxodo 23, versículo 1 al 7. Éxodo 23, versículos 1 al 7. En este pasaje vemos una explicación de los procedimientos judiciales, es decir, de cómo debían ser los juicios justos en una nación recién formada. Versículo 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, es decir, en los juicios no se admiten mentiras. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Es decir, ni se basan los juicios por lo que la mayoría piensa o quiere.
Dice, versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Es decir, el juicio justo no se puede pervertir el derecho, en un juicio justo no se puede pervertir el derecho ni siquiera para favorecer a un pobre, por cuanto los derechos de la justicia están por encima de la compasión. El juez supremo dando los lineamientos de cómo debía de ser un juicio justo. Versículo 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. En este pasaje vemos al juez supremo dar una advertencia a los jueces de no pervertir el derecho. Y en este pasaje los jueces terrenales son llamados a temer y mantenerse alejados hasta con el pensamiento de apoyar o favorecer una causa injusta. Pues los jueces darán cuentas al juez supremo, quien es justísimo y santísimo, y quien por implicación no puede ser autor del pecado. No puede ser autor del pecado. Esta persona que venía hoy, que era judía, él quería levantarse en contra de lo que estaba haciendo Trump al mandar a los inmigrantes delincuentes a México. Y él decía que eso era injusto y que por qué estaba haciendo esto, que debía de tener compasión, ¿no? Y yo le decía, pues estaba yo con este versículo, yo le decía, bueno, la palabra es muy clara y Dios nos manda a que los jueces emitan juicios justos y que no puedes favorecer a alguien si está rompiendo la ley, aún ni por compasión siquiera, porque está rompiendo la ley. Dios es el juez supremo, pero esta persona quería ser más bueno que Dios. Pretendía ser más bueno que Dios. Y yo le decía, aquí está en la palabra, y decía, no, son fairy tales. Decía, está en el Antiguo Testamento, digo, es la Torá, es el Pentateuco. No. Pero era judío y era más bueno que Dios, ¿no? Él. Pero Dios es justísimo y santísimo. Por implicación no puede ser autor del pecado. Así que si nos acercamos siquiera un poco a esa conclusión de culpar a Dios de nuestros pecados o adjudicar a Dios el pecado, sería tener un entendimiento distorsionado de la santidad, justísima y bondad de Dios. Y eso puede llegar a pasar incluso, mis hermanos, cuando malinterpretamos la doctrina y evadimos nuestra responsabilidad. Como cuando andamos con un corazón terco o duro, alejados de la palabra, viviendo en la carne. Y somos abrumados en las pruebas y fallamos. A veces en nuestros corazones podemos fácilmente culpar a Dios por la prueba y no reconocemos nuestra responsabilidad y que fuimos nosotros quienes fallamos en la prueba. Así que en aplicación debemos arrepentirnos cada vez que pequemos y vengamos a Cristo. Es necesario venir a Cristo, porque esa es la única forma en la que podemos estar en comunión con Dios. Por eso la confesión dice, Dios no es el autor del pecado, y agrega, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago advierte a los cristianos que no interpreten las tentaciones de sus deseos pecaminosos como una prueba de Dios. No interpretemos las tentaciones de nuestros deseos pecaminosos como pruebas de Dios. Y él mismo lo deja claro en el versículo 14. Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. En otras palabras, cuando tu carne te seduce, porque tu carne está más fuerte en ese momento que el espíritu, porque estás en la carne. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que solo los seres humanos son responsables de elegir pecar. Dios no es el autor del pecado, ni tiene comunión en él. Ahora, es verdad que Dios prueba a las personas. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Pero debe quedar claro, mis hermanos, Dios prueba, pero nunca con la intención de hacernos pecar. Es el hombre en su concupiscencia que es seducido que peca. Porque la intención de Dios en la prueba tiene el propósito de santificarnos. Vean lo que dice el mismo Santiago en el versículo 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba tiene la intención de santificar al creyente. Aún la prueba es para bendecir al creyente. Así que, hermanos, Dios no tiene comunión con nadie en el pecado. Y algo que estudiamos y vimos en el capítulo de la Trinidad, esto es porque Dios es luz. Dios es luz. En su carácter santo, bueno, está. La confesión nos da 1 de Juan 1:5. Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Juan hace un contraste entre la luz y las tinieblas y nos dice que Dios es luz y que no hay nada de oscuridad en él. Y esto es porque la justicia, bondad y verdad, que son atributos de Dios, es lo contrario al pecado, el mal y la mentira. Dios es luz, es una metáfora común en el Antiguo Testamento, que es usada para hablar de la perfección de Dios. Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O en Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ha venido tu luz. Hermanos, nuevamente, la luz es una metáfora de la salvación y el despertar espiritual traído por el Mesías, por nuestro Señor Jesucristo. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La justicia y la rectitud de Jehová se manifiestan a través de la obra de su siervo, de nuestro Señor Jesucristo, que es presentado como una luz
para los pueblos. Así, de esta manera, la luz de Dios sirve como un faro para los justos y guía a otros a Él. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y por el contrario, la palabra tinieblas sirve como una metáfora del pecado, la injusticia y la iniquidad en contraste con la luz, que es una metáfora de la justicia, bondad y verdad. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La referencia a las tinieblas es al pecado, a la mentira. No hay tinieblas en Él. Noten el hincapié que hace este versículo. Es una doble negación para que quede claro y contundente. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay pecado, ni tiene comunión con Él, en Él. Así que afirmando que es la luz de Cristo que resplandece en nosotros por su Espíritu, la que nos ilumina en la verdad, la confesión aclara. Sin embargo, Dios no es autor del pecado. Debemos de tener claro que Dios es luz. Y debemos tener claro para responder a este argumento fatalista que surge de la ignorancia y de la pecaminosidad. Y quiero hacerlo, quiero compartirles un argumento apologético o científico. No soy muy fan de eso porque me gusta porque creo que es lo bíblico, hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo que nos ilumina, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, porque ni aún un argumento científico, ¿verdad? Pero incluso los argumentos científicos y racionales, cuando se hacen en verdad, nos pueden llevar y mostrarnos la verdad de Dios, aún un argumento científico, ¿no? Y me gustó este argumento para explicar en una forma simple y cotidiana si Dios es el autor del pecado o no. Y es una anécdota, quizá la han escuchado, de un físico muy famoso, que cuando era aún joven preguntó a su maestro que argumentaba la inexistencia de Dios a partir de la evidencia del pecado y la maldad. Este físico, cuando era aún joven, le preguntó a su maestro, ¿el frío es algo? Es decir, ¿existe? Y el profesor respondió, ¿qué tipo de pregunta? Por supuesto que existe. ¿Qué acaso no has tenido alguna vez frío? El joven respondió, en realidad, señor, el frío no existe. Y el joven agregó, según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia de calor. Porque en la física, una persona u objeto puede ser estudiado sobre si tiene o transmite energía o calor. 0 absoluto o 460 grados Fahrenheit es una ausencia completa de calor, en donde toda la materia se vuelve inerte e incapaz de reaccionar a esta temperatura. Él dice, el frío no existe, es una ausencia de calor. Él dice, le agrega, hemos creado esta palabra para describir lo que sentimos en ausencia de calor. Y después agregó, profesor, ¿existe la oscuridad? Y el profesor contestó, por supuesto que existe. Y el joven le dijo, se equivoca otra vez, porque la oscuridad tampoco existe, porque la oscuridad es en realidad la ausencia de luz.
Porque podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. Podemos usar el prisma de Newton para difundir la luz blanca a través de múltiples colores y explorar las diferentes longitudes de onda de cada color. Pero no puedes medir la oscuridad, ya que un simple rayo de luz puede entrar en el mundo de la oscuridad e iluminarlo. Entonces, para saber lo oscuro que es un espacio, mides cuánta luz se presenta. ¿Me explico? Entonces, la oscuridad es un término que el hombre usa para describir lo que sucede en ausencia de luz. Al final, el joven le preguntó al profesor: Señor, ¿existe el mal? Y el profesor, aún confundido, respondió: por supuesto, como dije antes, lo vemos todos los días: crueldad, numerosos crímenes y violencia en todo el mundo. Estos ejemplos son más que una manifestación de maldad. Es clara y evidente. A esto el estudiante respondió: el mal no existe. O al menos no existe para sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es como la oscuridad y el frío. Son una prueba hecha por el hombre para describir la ausencia de Dios. La oscuridad es la ausencia de luz y el frío es la ausencia de calor. Dios no creó el mal. El mal no es la fe o el amor que existen como luz y calidez. El mal es el resultado de la ausencia del amor divino. El mal es el resultado de la ausencia del amor divino en el corazón humano. Es el tipo de frío que viene cuando no hay calor, o el tipo de oscuridad que viene cuando no existe la luz. Albert Einstein. Así que para terminar, mis hermanos, es importante que entendamos esto, que el mal es la ausencia del amor divino. Todo hombre sin Cristo lo que tiene es que no hay amor divino en él. No ha sido regenerado por la luz de Cristo. Vive en sus delitos y pecados. Así que mi anhelo es que si hay alguien aquí que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, quien es la luz, la invitación es que vengas a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados. Porque solo si estás en Cristo, es decir, que si pones tu fe y tu confianza en Él como tu único y suficiente Salvador, serás salvo y vendrás de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte a la vida, a la luz admirable, a tener comunión con el Dios 3 veces santo, que no tiene comunión con el pecado. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ilumina, Señor, que nos trae a la luz, Señor, que como un faro nos muestra el camino, Señor. Por tu palabra que nos apunta a tu Hijo, Señor. Por tu palabra que nos llama al arrepentimiento, Señor, y a poner nuestra fe y nuestra confianza en tu Hijo como nuestro Señor y Salvador, quien es santo, santo, santo.
Te damos gracias, Señor, por él. Y te pido, Señor, que resplandezcas tu rostro sobre todos los aquí presentes. Bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.